metrópolis de lujo, aunque uno no lo prevea. Y aquí hay uno con don Ricardo Pérez Fernández y se integra después de una larga ausencia viajando por en playas extranjeras, ese no es el cliché. El arquitecto Luis Guzmán está combinado a regresar. Por cierto, Luis, invitado tras invitado le dejan recuerdos cariñosos. La semana pasada estuvo por aquí José Alejandro Ayuso y también don Fabricio Gómez Mazara. Los vi en el programa. Ah, porque usted ve su negocio. Claro. Como el negocio que teníamos en la 20. Así mismo, de repuesto y desabolladura y pintura. Es un intercambio. Sí, sí. Mira, con Ricardo Pérez Fernández vamos a hablar, politólogo, empresario también, porque en la época de Luis y mía, si tú te dedicabas al pensamiento, entonces no producía y es como el poeta famélico que da pena. Pero para pensar hay que tener, como dice don Bienvenido Álvarez Vega, el dinero de las habichuelas. Hay que tener de qué vivir, sí. Y así es más fácil, así se compran más libros y se puede amanecer un día leyendo y al otro día tú descansas. Hay una coyuntura internacional muy interesante que de verdad concita la atención del público y provoca errores de percepción y de análisis porque no todos conocemos cómo se mueve la política estadounidense. Y lo que ocurre allá importa bastante, no solo aquí, sino en el planeta. Que por cierto, en una conversación que tuvimos, Ricardo, en otro espacio, ya usted se había ido cuando un politólogo y encuestólogo, si vale el término, dijo, ¿y cómo Pérez Fernández ha dicho que la comunidad hispana y latina no es importante ni decida? Y después podemos engarzar eso, sí, claro, pero no quería olvidarlo. Ricardo, comienza ya la carrera de las primarias. Digo carrera porque es determinante lo que ocurre. ¿Cómo está la situación en el Partido Republicano? ¿Cómo está la situación en el Partido Demócrata? Cuando yo anuncié su presencia aquí, los muchachos de producción, Carlitos, Polanco, Don Memelo, JJ, decían, no, ese Donald Trump está bien. Yo dije, aprendí con Ricardo que él dice que entre los republicanos. No hablamos más, Ricardo, el espacio es tuyo. ¿Qué está pasando? Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos próximos al primer certamen de votación del proceso de escogencia de candidatos en los Estados Unidos. Y este próximo lunes 1 de febrero es Iowa, que es la primera prueba de fuego para todas esas candidaturas que están compitiendo ahora. Y como mencionábamos en nuestra conversación a la que usted hace alusión, pues las encuestas en Estados Unidos hay que interpretarlas en su justa dimensión, en el contexto apropiado y además entender el contexto histórico de las cosas y la capacidad de predicción que tienen las encuestas en este momento del proceso. Entonces tenemos que en el Partido Republicano, todas las encuestas a nivel nacional y para los estados de Iowa y New Hampshire, que son los primeros dos en votar, Donald Trump se encuentra liderando pues la contienda presidencial de ese partido. Independientemente que son como 13 candidatos en el Partido Republicano. Indistintamente de que son como 13, ya a nivel nacional él ronda los 40%, el 40% casi, a pesar de que hay 12 otros competidores en el mismo partido. Ted Cruz, creo que es el segundo, está en segundo lugar. 20%. Llegará el momento de Cruz, espera. Sí, entonces, pero aquí a mí me gusta decir que es un gancho, ¿verdad? Pero es la primera información a la que hay que prestarle atención cercana. Donald Trump lidera las encuestas a nivel nacional, perfecto. Pero las elecciones en Estados Unidos no son unas elecciones nacionales, son 50 elecciones separadas que se hacen a lo largo de todo este proceso. No es, a pesar de que en un mismo día se convoca a toda la población norteamericana para que vote, son los resultados individuales de cada estado, los que sumados luego te dicen quién es el presidente o la presidenta para el próximo periodo. Entonces, eso de las encuestas generales no tiene mucho valor al momento de saber a nivel nacional cómo se encuentra un candidato. Para el estado de Iowa, que es el primero, en el caso de Donald Trump, lidera al resto de los contendientes republicanos. ¿Qué porcentaje representa, y escúchame, Iowa con relación a los otros estados? Iowa, eso era otra de las cosas sobre la que conversábamos. La importancia de Iowa se da porque es el primer estado en votar. Es el primero de los 50 que organiza el proceso de convención y por eso es que
tanta atención mediática se vierte sobre ese estado, pero no tiene mucha importancia. Se lo contextualizo de la siguiente forma. En el caso del Partido Republicano, hay un total de 2.400 y tantos delegados, que son los que terminan seleccionando al candidato presidencial. El estado de Iowa solo tiene 32 de esos delegados. De los casi... De los 2.000 y tantos en el lado republicano. En el lado demócrata son 4.000 y pico de delegados y el estado de Iowa solo tiene 50. O sea que en términos numéricos, en delegados, no tiene mucha importancia. La importancia se deriva del hecho de que Iowa es el primer estado en votar. Entonces, en ese estado, Donald Trump también se encuentra liderando las encuestas, pero le lleva una ventaja no muy importante a Ted Cruz, que está en segundo lugar. Cuando se promedian todas las encuestas que existen, estamos hablando de una diferencia de un 3-4%, no más de ahí. Pero ha subido. Sí, Ted Cruz, claro que sí, ha subido. Ahora, ¿qué tiende a pasar en Iowa? Porque en ese estado se organiza, o la votación de ese estado se hace a través de un caucus, que es una especie de concilio, y no de unas primarias. La historia demuestra que quien tenga la mejor organización de campo y la mayor capacidad de movilización de sus afectos, ¿no? De sus simpatizantes, termina ganando el estado, a pesar de que no tenga la posición cimera en las encuestas antes de organizarse el torneo. Es el caso de Ted Cruz. Hay un consenso entre los analistas que apunta a que si las cosas se desarrollan con normalidad y Trump no logra movilizar a través de una maquinaria que todavía nadie conoce, la suficiente cantidad de personas para que vayan y ejerzan el voto a su favor, que Ted Cruz, si gana, no debe de sorprender a nadie. Es cierto que señalan que Ted Cruz es el equivalente al Obama cuando competía con Hillary. No. En el sentido de que estaba muy atrás Obama y nadie lo daba como posible ganador. Sí. No, yo pienso que el caso que mejor se compara con el caso de Obama en el 2008 es el de Bernie Sanders en el lado de los demócratas. Porque Bernie Sanders sale en un escenario de competencia que estaba bastante sesgado hacia Hillary Clinton. De hecho, tal como pasó en el 2008, a Hillary Clinton se refieren como la ganadora inevitable del proceso de convención del Partido Demócrata. Y a pesar de esa realidad que en un momento se perfilaba, surge este señor autoproclamado socialista en Estados Unidos, 74 años de edad, y empieza a atraer una cantidad de público, sobre todo de público joven, que empieza a interesarse por sus ideas y apoyarlo. Entonces, y eso Bernie que Sanders, él es mayor, yo creo que claro, le 74 lleva años, 74. Sí, le lleva 10 años a Hillary. Entonces, en las encuestas... 10 años, no exagere, como 8. Hillary tiene que nacer en el 47. Anda por 65, 66 años por ahí. Sí, 67. Y él cumple 75 este año, o sea que hay más o menos 10 años. Y bueno, entonces surge de la nada este candidato, empieza a desafiar a Hillary Clinton, por lo menos en el estado de Iowa, la brecha es muy cerrada a favor de Bernie Sanders, pero por el tema del margen de error de la encuesta, muy cerrado. Y lo siguen muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Y en New Hampshire sí le lleva una ventaja más amplia, que eso se puede entender perfectamente bien por el caso de que Bernie Sanders es senador por el estado de Vermont, que es un estado que pertenece a la región de Nueva Inglaterra, y allá pues tiene mucho apoyo y más arraigo popular que Hillary. Ricardo, dices la ganadora inevitable, sin embargo, algunos la consideran la siempre aspirante, porque cuando va adelantada viene un Obama. Así es. Esta vez podría pasar. Esa es la amenaza que representa Bernie Sanders ahora. Lo único que hay unas diferencias importantes entre el Bernie Sanders de hoy y el Obama del 2008. Barack Obama era un fenómeno un fenómeno político en todo el sentido del término, no solamente por sus habilidades comunicacionales, sino porque Obama logró conectar con un mensaje que Estados Unidos en la postrimería de lo que fue el régimen Bush necesitaba un mensaje. O sea, no era una elección en donde los votantes estaban valorando la experiencia de quién podría sustituirlo, sino que era una elección de cambio, querían algo nuevo. Pero ese algo nuevo siempre tiene que venir revestido de esperanza, y eso representó Obama. No sé si el caso de Bernie Sanders, él tiene experiencia. Sí, un mensaje de esa naturaleza, ya habiéndose autoproclamado socialista,
que pueda resonar entre, bueno, primero el electorado del Partido Demócrata y ya en sentido general el electorado en Estados Unidos. Ricardo, sé que vas a tratar no, vas a hacer una especie de taller o de talleres en distintas universidades y en distintos lugares, Sí. para que tratemos de comprender el complicado proceso eleccionario en Estados Unidos. Nosotros periodo tras periodo tratamos de entenderlo y la verdad que es muy difícil, y cuando nos hacen esas preguntas transversales nos damos cuenta que no lo aprendemos totalmente. No, es que suena como complicado. Por ejemplo, pero me gustaría, doctora, y excúsenme la interrupción. No, es Hace tu tiempo que hábito. no le entra. Exacto. Pero que termine en la parte del republicano con Ted Cruz. Claro, qué bueno. Y Donald Trump. Y cuando yo hice la comparación del republicano y los demócratas, en el caso de Ted Cruz, que ha estado abajo con relación a Donald Trump, que las encuestas le dan como el favorito. El favorito. Pero Ted Cruz está avanzando. Sí. O sea, yo decía que Donald Trump es el equivalente a Hillary. Sí. Y Ted Cruz era el equivalente a Obama por el hecho de que viene Sanders. remontando. Exactamente. Sí, lo que hay que esperar a ver qué sucede en Iowa y en New Hampshire, porque de eso va a depender cómo termina definiéndose en el Partido Republicano el tema de las candidaturas, de los candidatos que todavía están participando activamente en el proceso. Se supone que ya después de que voten 2, 3 estados, ya se va a despejar un poco pues ese pliego de figuras políticas que aspiran a la presidencia. Ya nos quedaremos con los 3 o 4 que realmente tienen posibilidades de continuar en esta lucha, que es una lucha además dilatada en el tiempo, o sea, por Hillary, la candidatura presidencial. Hillary, Bernie Sanders y del otro lado Donald Trump y Ted Cruz. No, porque Jeb Bush, por ejemplo, a pesar de que está demasiado, yo no veo posibilidad. Está muy deteriorado en las encuestas, sigue siendo el candidato que más recauda y que más dinero tiene. Bueno, es que la Florida representa, yo creo que el tercer estado que contribuye en términos de votos electorales. Exacto. No, la Florida es como el quinto o el sexto, por ahí, sí. California y Texas. California, Texas y Nueva York son los más grandes. Pero la importancia que tiene la Florida es que la Florida todavía está considerado como un swing state. Los estados bisagra, esos que no tienen un patrón definido de cómo votan en sentido general. Por ejemplo, California siempre ha sido demócrata y se sabe que California es un estado azul. Texas siempre ha sido republicano y se sabe que es un estado rojo. Ahora, hay una serie de estados, Nevada, Nuevo México, Pensilvania, la Florida, Carolina del Norte, que si uno ve, por ejemplo, las últimas 10 elecciones, se da cuenta de que no siempre votan de la misma manera. Y ahí es donde la mayoría de los candidatos dedican su tiempo y sus actividades de campaña, porque terminan siendo los que definen la contienda. Ricardo, antes de aprenderlo en los talleres que vas a impartir y que todavía no tienes el lugar, los lugares escogidos. Será en las universidades, lo que no tenemos son las fechas todavía. Cuando las tenga yo las comunicaré. Pues antes, yo quisiera saber, cuando un analista te dice, no, el voto popular no decide las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, usted de alguna manera y en algunos análisis menciona el voto popular. Sí. Cuando regresemos, usted va a develar el misterio del voto popular en los Estados Unidos. Bueno, exactamente. Eso es importante después para otro tema. Una ficción fundacional de la sociología en la región, hablar de que después de Bolívar todos somos únicos iguales. Y no, yo creo que hay que demitificar eso y ya hay expertos, analistas, académicos que han dicho. En una ocasión decía que hay más diferencia entre una mujer del altiplano y una boricua que entre una mujer del sur de España y nosotros. Sin temor a ningún atisbo de xenofilia, de xenofobia. Pero volvamos al voto popular, Ricardo Pérez Fernández. ¿Existe o no existe? ¿Por qué no vemos? Todas esas preguntas se hacen aquí. ¿Por qué no hay filas? Sí hay filas, pero hay colegios cerrados también. Sí, claro. ¿Cómo aprender eso? ¿Cómo distinguir el voto popular del voto y la primaria y demás? El voto popular sí decide al final el resultado electoral en los Estados Unidos. Pero el voto popular fragmentado, no el voto popular consolidado. Si usted ve el resultado, por ejemplo, de las elecciones del año 2000, Al Gore contra Bush. Al Gore
si se consolida el voto popular, Al Gore obtuvo más votos que Bush. Sin embargo, Bush fue presidente. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo para ver si de esta manera lo ilustro de manera clara y la gente puede entender por qué se da esto. Imagínense dos estados. Uno de ellos, el candidato A, ¿verdad? Lo gana 10 millones a 11 millones, entonces obtuvo una ventaja de 1 millón y ese tiene, vamos a decir que 100 colegios electorales. Y otro estado, claro, entonces, hace una votación y ahí termina 10 millones a 10 millones un voto. Pero ese tiene 115 colegios electorales. El primero habrá obtenido 999.999 votos populares más que yo. Pero yo como sea gané este otro estado por voto popular, aunque fuera por uno, y este tiene más colegios electorales que el tuyo. Ahora, ¿cómo se determina lo del colegio electoral? ¿Cómo se prorratea eso? ¿Y Es qué una fórmula. representa? ¿Cómo lo representa? Bueno, es una fórmula de 3 más la cantidad de representantes que tenga cada estado en el Congreso. O sea, 3 es lo mínimo que puede tener un estado de voto electoral, o sea, del colegio electoral. Entonces, la fórmula que se utiliza es la siguiente. Por cada representante federal que tenga cada estado, en Washington tiene un voto electoral. Es decir, el estado de California, por ejemplo, que tiene, me parece que todavía tiene 55. Son 2 senadores, cada estado tiene 2 senadores, ahí hay 2 de los 55, y el resto, los otros 53 son la cantidad de diputados que hay en el Congreso norteamericano representando al estado de California. ¿Y cómo se determina la cantidad de diputados? Por la población. Entonces, si uno lo analiza a través de esta cadena, se da cuenta de que esto reside real y efectivamente, primero, en un principio de representatividad y segundo, que el voto popular fragmentado, no consolidado, sí termina decidiendo los resultados electorales de Estados Unidos. Podríamos decir que se vota por los que van a votar. Se vota por los que van a votar. Sí, es así de hecho. Es así. Lo que sucede es lo siguiente. Usted se presenta a un centro de votación el día de las elecciones y marca a, vamos a decir, a Hillary Clinton. Esa es la persona por la cual usted votó para presidente. Perfecto. Pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando se cuentan todos los votos en ese estado y se determina que el candidato del Partido Demócrata ganó, lo que sucede es que ese estado, ya habiendo escogido quiénes son los delegados que van a representar ese estado, cuando se haga el conteo real que se hace en diciembre en el Congreso de los Estados Unidos, ya se determina por quiénes esos delegados van a ejercer ese voto ante el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo particular de un estado para ser más ilustrativo. California. Son 55 votos electorales, ¿verdad? Pues vamos a decir que en California ganó el candidato por el Partido Demócrata. Bueno, esos 55 delegados, en el caso de que fuera el candidato demócrata, esos 55 delegados escogidos por el Partido Demócrata se trasladan a Washington, ¿verdad? En diciembre, cuando se dé el conteo, y cuando se pregunte al estado de California que quién fue elegido presidente en su estado, entonces la función de esos delegados es decir, bueno, la candidata del Partido Demócrata. Y ahí se van contabilizando los votos hasta que se llega a una mayoría simple. O sea que los delegados son los que eligen al presidente. Son los delegados los que constitucionalmente ejercen el voto que termina eligiendo al presidente de los Estados Unidos. Pero el mandato de los delegados se deriva de la votación popular de cada estado. Y no pueden en un momento cambiar. Ha pasado muchas veces, pero no para definir un proceso electoral. Si no me falla la memoria, ha pasado 88 veces. Donde un delegado o algunos delegados de un estado... 1776. Sí. Donde, no ha pasado nunca. No, eso pienso yo. Y nunca ha alterado un resultado de la votación popular, que es lo más importante. Entonces, por ese sistema, sí, es que es tan difícil predecir con las encuestas el resultado electoral en Estados Unidos. Exactamente, ese es uno de los factores. Cuando yo veo encuestas que, por ejemplo, le dicen el posicionamiento de la candidata Hillary Clinton a nivel nacional es de un 50%, bien, eso no me dice mucho, porque no hay en el proceso de elección de Estados Unidos no hay una votación consolidada en los 50 estados. Son 50 elecciones separadas que se celebran de manera simultánea.
Por eso lo importante es ver el posicionamiento de cada candidato en cada estado, no ver el posicionamiento general en Estados Unidos. Ricardo, O sea pero que hay entonces que el trabajo sacar- de un candidato es arduo Es y muy estratégico difícil, de pero una... imagínese usted, una campaña presidencial en Estados Unidos, primero ya cuesta más de 2.000 millones de dólares. Y es una corporación que se estructura con cientos de empleados, con representantes en cada estado, para hacer la labor de poder, bueno, la movilización electoral, emprender la estrategia política, poder tener presencia en los medios de comunicación, programar toda la O propaganda, sea, son campañas coordinar. diferentes en cada Por uno de los supuesto, estados. son 50 campañas que de manera simultánea se llevan. Es muy difícil, muy difícil. Hablábamos en otro espacio que el diseño se hizo aparentemente, los padres fundadores, Sí. para preservar la participación y la democracia. Sin embargo, se convierte en un cuello de botella. Así, sí, así es. Y bueno, y el sistema fue diseñado para que esos electores, que son los que van a Washington y finalmente ejercen el derecho constitucional del voto para Los elegir al delegados. presidente, esos delegados, que se supone que tienen que ser personas muy ilustradas y personas de una probidad incuestionable, puedan o pudieran tener la potestad de elegir de manera distinta a como en un momento determinado Sí. pudo haber elegido el pueblo, por entender que no era lo que convenía a Estados Unidos. Nunca ha pasado, Pero pueden nunca ha hacerlo. pasado, pero pueden hacerlo. Lo que ha pasado esto pasó, pero ya a finales del siglo XVIII, fue que en una elección donde se presentaron más de 2 candidatos, nadie pudo obtener la cantidad de colegios electorales suficientes como para poder ser investido presidente. Y entonces se fue, el mecanismo previsto en la Constitución cuando esto pasa es que se va al Congreso, y en el Congreso es que se elige. Sí se terminó eligiendo como presidente a una persona que no fue la que obtuvo la mayoría de los votos. Pero, como se presentaron más de 2 candidatos, ninguno realmente obtuvo la mayoría simple. Entonces no fue necesariamente un ejercicio donde no se reconoció la voluntad legítima del pueblo, porque el pueblo no le dio el 50+1 a nadie. Pero sí hay ese caso registrado en la historia. Mira, vuelvo al mismo sitio. Cuando un dominicano, un estadounidense, un dominicano que pueda votar, bueno, ¿quién vota? Los ciudadanos. Ciudadanos. Los ciudadanos. Sí. Te dice, y cuando vi la imagen de Bush, recordé a muchos amigos en Florida que decían, no, yo voto por Bush. Sí. ¿Qué está escogiendo esa persona que vota por Bush? Cuando esa persona marca la cara del presidente Bush, bueno, real y efectivamente está expresando su deseo de que el presidente o de que George Bush sea presidente de los Estados Unidos. Pero en efecto lo que sucede es que cuando se cuentan los votos y se determina que el estado de la Florida lo ganó Bush, entonces los delegados, uno por colegio electoral, del estado de la Florida, cuando van a Washington en diciembre a ejercer el voto constitucional por el presidente, entonces tienen la obligación, aunque en algunos casos no es una obligación expresa, pero ya es la cultura política del país, tienen la obligación de votar como fue el resultado del voto popular en su estado. O sea, los 27 de la Florida tienen la obligación de votar la por el presidente obligación Bush. moral. Sí, en algunos Porque casos tienen... me parece, no estoy seguro de esta información, pero en algunas leyes estatales me parece que es vinculante. O sea, es por que no ley. lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. En algunos otros se puede, pero la cultura política es la que ha marcado la pauta. Y como les dije anteriormente, ha pasado que algunos delegados no votan de conformidad con lo que fue el resultado del voto popular en su estado, pero nunca para alterar el resultado de la votación popular consolidada en los Estados Unidos. Sí, de leyes. Sí, de leyes, Sí, por eso supuesto. cada rato. Pero sí. volvamos a las primarias. Sí. A las primarias de los partidos. Las primarias del Partido Demócrata y del Partido Republicano se rigen por las mismas reglas. No, cada estado determina las reglas de cómo será la escogencia de los candidatos presidenciales, cada estado. Pero de cierta forma, el modelo de las primarias es el mismo modelo de las elecciones generales en los Estados Unidos. Porque cuando de nuevo, en una primaria, en un estado,
usted se presenta a un centro de votación y vota por el candidato X, cuando ese candidato X gana, lo que sucede es que el número de delegados que representa ese estado, cuando llegue la convención nacional, tiene la obligación de decir que ese estado vota a favor de la persona que ganó la votación popular. O sea, es el mismo mecanismo de la elección general. Lo único que ahora, en lugar de ser electores que representan colegios electorales, son delegados que representan la cantidad de votos electorales que se le asigna a cada estado. Y cada partido de manera independiente decide cuántos delegados se le asigna a cada estado. Pero hay una diferencia, como simultáneamente se va a votar por los unos cuantos senadores y diputados, porque Sí, hay, claro. Sí, son varias boletas. como Sí. son varias boletas, Sí. pero es diferente en los estados, por lo que tú señalas, Sí. de que cada estado tiene ciertas reglas particulares Sí, claro. y se van a elegir simultáneamente Sí. los representantes congresuales. Todos los representantes y el 33% del Senado. Se eligen ahora Son como conjuntamente con el 104, presidente. 110, ¿cuántos senadores son? Son 100 senadores. Ah, pero 100 esa era senadores. una de las preguntas, Sí. que si los congresistas se escogen Claro. de la misma manera. Sí, porque los congresistas es con voto popular de manera directa. Exactamente, eso es lo Sí, que... sí, porque cada congresista representa un distrito electoral y esa es la unidad elemental del sistema electoral norteamericano. Entonces ahí ya sí es votación directa. Y se no lo necesitan de arrastran los intermediarios. diputados. No, son Eso es importante. Aquí hay arrastre. boletas separadas. Entonces, el periodo de los representantes es de 2 años. Cada 2 años los diputados, el equivalente a los diputados, tienen que presentarse a elecciones. El de los senadores es de 6, pero se organiza de forma tal que cada 2 años, cuando tocan elecciones para elegir a los congresistas, a los diputados, entonces el 33%, una tercera parte de la matrícula del Senado, también le toca presentarse a elecciones. Para que así cada senador, exactamente, se tenga un renueva. mandato solapado con el Congreso que entra. Bien, Sí, vamos a hablar de regularización de las elecciones, aunque ese término quizás parezca muy al margen de cómo funciona la democracia en Estados Unidos. No hay ningún organismo similar a la Junta Central Electoral en existe, Estados Unidos. no existe. Y a veces cuando uno trata de decirlo, ¿cómo? ¿Que no? No que no es existe. necesario. Bueno, de ser necesario... Existe uno en cada estado. Exactamente. Eso sí, claro. Y eso lo va a explicar Ricardo cuando regresemos. Hola, te habla el doctor Cruz Jiminián y quiero informarte sobre el virus de Zika. Este virus es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sí, ese mismo, el mismo mosquito negro con pinticas blancas que transmite el dengue y el chikungunya. Lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella. Si sientes mucho dolor de cabeza, fiebre, dolores en los ojos, bolitas o sarpullido en la piel, dolores en las articulaciones y huesos, también una especie de conjuntivitis, pero sin secreciones, es decir, sin lagaña, asiste inmediatamente al centro médico más cercano. No te mediques, porque hay medicamentos que agravan la enfermedad. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotros y a nuestros hijos, porque la salud... Ministerio de Salud Pública. La traición en elecciones ocurre, ¿verdad? Me escuchaste, Memelo. Antes de la pausa decíamos, ¿quién controla este proceso electoral en los Estados Unidos, Ricardo? No hay una Junta Central Electoral. No. ¿Cómo se controla eso? Cada estado tiene una instancia que se conoce como la Secretaría de Estado, y esta es la instancia estatal que regula el proceso electoral para cada uno de los estados. En Washington sí hay una oficina federal que traducido sería algo como la Comisión para Elecciones Federales, que es, por ejemplo, la que traza la normativa para verificar que los candidatos cumplen con los requisitos apropiados para presentarse, donde se agota todo el proceso técnico de inscribir una candidatura, donde se supervisa y se controla y se regula el tema de los fondos que se reciben. En el caso de que se decante por la financiación pública y no por la privada, eso es una opción de los candidatos.
Esa parte, ¿pueden optar? Sí, claro. Pero que eso es Claro que sí. importante que Recuerden él hable que de eso. en el año 2008, Obama optó por Por la la opción privada, privada, claro. y McCain optó por la opción pública. Entonces, eso siempre es indicativo de la capacidad de recaudación que se perciba o que se haya verificado a ese momento del proceso que tiene cada partido, que tiene cada candidato en sentido particular. Y es más popular para mucha gente que sea a nivel privado. Bueno, eso Sí. fue uno de los logros de Sí, Obama. da una demostración de fuerza sí. importante. Ahora, lo revolucionario de Obama estuvo en la forma en que recaudó la mayoría de este dinero, que fueron Peso a peso, microdonaciones. exacto. Microdonaciones de personas que entraban a la página web Era de la McCain campaña ahí, y donaban Yo 5 dudo o que 10 eso se dólares. repita un caso como Ricardo, ahora Sí. vamos a hablar de las características de los precandidatos, si vale el término, que podrían ser los candidatos. Sí. ¿Cómo tú me defines estos señores, sobre todo los dos de cada, porque son dos los que están punteros, tanto en el Partido Republicano Sí. como en el Partido Demócrata? Sí. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos de cada uno? Sí, bueno, vamos a ver. El caso de Donald Trump, este es un poco difícil, pero el caso de Donald Trump, yo le comentaba anteriormente que yo lo defino como una expresión sociopolítica que representa la confusión que tiene un cohorte electoral importante en los Estados Unidos, que simplemente no se adapta al Estados Unidos del siglo XXI, que no entiende lo que está pasando en estos tiempos, ni es capaz de comprender y conciliar que la realidad de hoy en día de ese país no es la que fue hace 30, 40 años. Un sector cucuclánico, Claro, como yo o le sea, llamo. son los trogloditas, hay una retrogradía en la... O sea, hay unas características compartidas entre las personas que apoyan la candidatura de Donald Trump que te dicen mucho sobre lo que ven en él. Donald Trump es un tipo que provee respuestas fáciles y sencillas a problemas muy complejos. El mejor ejemplo para ilustrar esto es el caso de ISIS, cuando se le pregunta, ¿pero qué usted va a hacer para hacerle frente a ISIS? Dice, no, yo mañana soy presidente, yo bombardeo eso y se acabó, yo resuelvo eso bombardeando. Fríamente. Todo el mundo sabe que el problema es mucho más complejo de ahí, pero ese tipo de respuesta le gusta a una parte de la población que no quiere complicarse su vida y que tampoco entiende mucho de la complejidad de los temas políticos. Eso lo sabe Donald Trump. Sí, por supuesto, y lo maneja con maestría. Y él sabe que los 12 candidatos Sí. republicanos, cuando se vayan retirando, van a llamar no a Donald Trump, van a como a tratar de influir, como que sus seguidores se vayan. Por ejemplo, por Ted Cruz. Sí, bueno. Porque él tiene, ustedes han oído cuando se arman los debates, el resto, todos opinan como que toman distancia de Donald Quizás Trump. tú te ascribes a una hipótesis que dice, Donald Trump hace eso para que los otros parezcan mejores. Bueno. Pero tú no te puedes arriesgar, tu persona no se puede no, arriesgar por de esa supuesto. manera. O tu prestigio. Es como cuando dicen que las encuestas aquí son arregladas. Y yo digo, ¿y cómo una empresa se va a arriesgar de esa manera a arreglar una encuesta? Porque después pierde credibilidad. Sí. La Pero selección entonces, de blanco de público. ya entonces esa es otra Trump Ahí cosa. está tiene el esa tema. característica Entonces, Trump que usted tiene plantea. así es que yo veo a Donald Trump. Es un tipo que representa un grupo importante de norteamericanos que no acepta ni se adapta a la realidad del Estados Unidos del siglo XXI. Entonces Donald Trump le facilita el análisis, le facilita las soluciones a problemas que realmente no son en lo absoluto sencillos de resolver. Entonces ese es Donald Trump. ¿Qué tiene él de positivo? Donald Trump es un empresario exitoso, es una referencia, aunque él evidentemente no es un multimillonario que se haya autoconstruido porque heredó una fortuna de su padre, sigue siendo una historia de éxito y una referencia de que el sueño americano aún vive. Mírenlo ahí en el caso de Donald Trump. Sí, porque no ha quebrado. No, y Claro, o sea, es un ¿cómo que tipo no? que- Tuvo que recomenzar de nuevo. Varias veces le ha pasado, pero bueno, Pero o sea, ahora cae, mismo se está, levanta, exacto, cae, se ese levanta. es el sueño. En los negocios el tipo ha sido ¿Verdad? exitoso y representa esa referencia para un grupo importante de los electores republicanos al menos. El caso de Ted Cruz. Bueno, Ted Cruz es un ultraconservador, además Una paradoja. Sí. con profundas, con una alianza profunda con el sector protestante
de los Estados Unidos, que siempre ha tenido una visión bastante... Mira, Ted Cruz es más conservador de lo que fue Ronald Reagan en sus versiones más conservadoras. Las posturas más conservadoras de Ronald Reagan son superadas con creces por Ted Cruz. Pero porque Donald Trump existe, Ted Cruz luce normal, luce hasta moderado ante un electorado que evidentemente pues ha permitido que la discusión se sesgue a la derecha de una manera que francamente no se recuerda en la historia electoral de los Estados Unidos. Tal vez cuando Goldwater fue candidato en el 64 contra el presidente Johnson, tal vez en esa época el Partido Republicano hizo un giro tan brusco hacia la derecha. Pero fuera de esa situación muy particular, no se recuerda que se haya viciado tanto hacia la derecha, hacia el lado del ultraconservadurismo, la discusión en el Partido Republicano. Entonces, características positivas que tiene Ted Cruz. Conecta muy bien con ese sector conservador, porque además tiene una hoja de servicio que es impresionante. El tipo graduado de las mejores universidades. Y eso allá es muy importante. Sí, claro que sí. Fue asistente de un juez de la Suprema Corte de Justicia. O sea, viene como del ala élite de la formación política conservadora en los Estados Unidos. Y se le reconoce eso. Ahora, tampoco conecta con el electorado en sentido general porque se le considera muy conservador y muy... Y también después de Obama Cruz es fuerte. No, pero por supuesto. Y después de el guapismo no resiste. Y después de todos los cambios que se han visto en Estados Unidos, donde ya, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo es permitido a nivel federal, todavía existe, aunque él es uno de los principales que ha tratado de abortar el tema de el aborto, valga la redundancia. Abortar el aborto. Y de quitarle los fondos que recibe el programa Planned Parenthood, que es el que orienta y ayuda a las mujeres que quieren pasar por el proceso del aborto, pues sería un cambio bastante brusco y drástico. Y que ayer Estados Unidos pase eso, de ahí realmente. Sí, sí, claro que sí, es muy importante. Es uno de los 13 temas que siempre han dividido a la población norteamericana. La migración también. La migración, el tema del aborto, el tema de las armas, es uno de ellos evidentemente. Ted Cruz también ahí es radical. Defensora rajatabla de la segunda enmienda constitucional que permite eso. Nos quedan los candidatos demócratas cuando regresemos. El chisme político siempre es encantador, aunque se trate de personas de los antípodas y se dice los... Vamos a los demócratas, Ricardo Pérez Fernández. Entonces tenemos el caso de la estrella que ha surgido en el último momento de la campaña, que es Bernie Sanders, señor de 74 años de edad, senador, y antes de senador congresista por muchos años ya, tiene me parece que más de 30 años en el Congreso norteamericano, autoproclamado socialista, que dice a boca llena que el principal problema que tiene Estados Unidos es la desigualdad económica, que ha creado este modelo capitalista donde los de arriba lo acumulan todo y los de abajo cada día tienen menos. Eso es marxismo casi, Claro para Estados Unidos. Para Estados Unidos, terrible, claro. Sí. Y bueno, pero resulta interesante porque Bernie Sanders comparte una característica con Donald Trump. Y yo entiendo que es una característica neutral, si se quiere. En sí misma no es ni buena ni mala. Y es que también él tiene la virtud de dar explicaciones simples a problemas muy complejos. Y a los votantes eso es una característica que siempre les atrae, porque no todo el mundo tiene el tiempo que nosotros tenemos de adentrarnos en las cosas y en la complejidad de las políticas públicas para entender la esencia de los problemas o de los desafíos. Entonces Bernie Sanders presenta siempre respuestas y soluciones muy simples, fáciles de comprender, para los problemas más acuciantes y más complejos que vive el pueblo norteamericano. Yo creo que eso le ha ayudado mucho. Pero son más profundas. La forma simple como lo pone claro. no es equivalente a Donald Trump. Y a diferencia de Donald Trump, las cosas que él dice tienen sentido y han funcionado en algunos sitios del mundo. Lo que Trump dice tiene sentido en su mundo. 68 solamente. Años tiene Hillary. Sí. Y en el caso de Hillary Clinton, pues una servidora pública de larga data, como primera dama, evidentemente, de Bill Clinton 8 años, luego como senadora, candidata presidencial en una ocasión ya cuando le tocó enfrentarse con el presidente Obama, secretaria de Estado, que es el canciller de Estados Unidos por 4 años,
y es una persona que tiene un arraigo importantísimo en el Partido Demócrata. Se le conoce por ser una candidata inteligente, enérgica, una persona que conoce de arriba abajo los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas sociales de Estados Unidos, aunque a veces su relación con el establishment, tanto de la vertiente política como de la vertiente financiera y del sector privado de los Estados Unidos, no le permita plantear con la libertad o con el atrevimiento que Bernie Sanders plantea soluciones a problemas que naturalmente pasan por quitarle poder y dinero a mucha gente que tiene poder y dinero. Entonces Hillary es un poco más conservadora que Bernie Sanders en ese sentido, natural que lo sea, supongo. Más cuidadosa. Sí, y prudente. claro, la dificultad que tiene Hillary, primero es que por lo que demostró en el año 2008, no ha sido buena articulando equipos de campaña que les resulten funcionales. Parece que su marido, el expresidente Clinton, se involucra mucho en los temas de la campaña, a veces por su intuición política, que entiendo que nadie se la puede cuestionar, Claro. ha recomendado unos cambios en la estrategia que no les resultaron, ese fue el caso del año 2008. Luego una campaña que a nivel de la dirigencia era caótica, porque como siempre se le vio como la ganadora inevitable, no se ocupaban de hacer su tarea propiamente, cosa que sí hizo Obama, y ahí está el resultado. Se teme que ahora esté pasando lo mismo. A mí me parece que Hillary, siendo una mujer tan inteligente, habrá aprendido de esa experiencia del año 2008. Y para terminar, naturalmente, están los escándalos que rodean a la figura de Hillary Clinton, que lamentablemente, pues para ella, le han costado mucho tiempo y muchas energías de esta campaña tener que explicarse una y otra vez sobre las distintas cosas que se indican como comportamientos, reñidos con la moral cuando menos, e ilegales y criminales en el peor de los casos. No, y creo que en caso de ella ser la elegida, va a tener situaciones con su hermano. Tendrá que responder a una serie de acusaciones. Y qué pena que no pudo hablarnos de los candidatos independientes. Y eso tiene posibilidad. En este No, escenario pero tan existe. polarizado, no. Realmente no. Él no está hablando de política nacional, No, de sino Estados de Unidos. las elecciones en Estados Unidos. Ricardo Pérez Fernández, muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas por aquí. Y por el esquema del programa, también este lunes por la mañana vamos a hablar de esto en el momento que está comenzando el proceso allá. Excelente. De modo que tienes una convocatoria para dentro de 2 o 3 semanas. Perfecto, aquí. por Y a aquí estaré ustedes, con mucho gusto. gracias por seguir con Metrópolis.